Bueno, es un honor para nosotros, para la Fundación La Caixa, el poder estar abriendo también este congreso con una mesa redonda. Sabéis que esta va a hablar sobre el estado de la cuestión, este nuevo contexto social en el que nos encontramos, y en ella además con unos ponentes de reconocido prestigio. Voy a hacer un breve flash de cada uno, muy breve, puesto que todos ellos tienen unos currículums muy dilatados. En primer lugar, hablaremos del señor Eusebio Mejías, que actualmente es el director técnico de la FAD, bueno, actualmente desde el año 1995, director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y entre otras cosas destaca en su currículum el haber sido director general del Plan Nacional sobre Drogas de España, es ponente en seminarios, en cursos de doctorado, másters sobre el tema de la prevención contra la drogadicción, desde hace más de 30 años que va estando en distintos congresos, y es autor y coautor de un sinfín de libros, de artículos, de investigaciones, director de más de 40 investigaciones y de proyectos editoriales sobre este tema. También contamos con Lluís Flaquer Vilardebó, que es catedrático de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona, y en él es responsable del Grupo de Infancia, Familias y Políticas Sociales Comparadas, IFIGENIA. Es especialista en temas como son la sociología de la infancia, las nuevas formas del hogar, el cambio familiar, las políticas públicas de atención y apoyo a las familias. Y, entre otras cosas también destacables, ha sido promotor y coordinador de una red europea sobre el bienestar de la infancia, hablando del impacto del cambio en las formas familiares, las condiciones de trabajo de los padres, la política social y las medidas legislativas. También nos acompaña Jaume Funes Artiaga, que es psicólogo, educador, periodista y especialista sobre todo en temas de atención a lo que son temas de educación y de atención a conflictos sociales, principalmente en la adolescencia. Y en estas cuestiones ha estado trabajando con distintas administraciones, sobre todo con la administración local de aquí de Barcelona. Es autor de muchos estudios e informes sobre estos mismos temas y actualmente también está en la Universitat Ramon Llull como profesor de intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes, y también de intervención en el ámbito de la justicia. Y finalmente también nos acompaña Javier Elzo Imaz, que es catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Deusto y director del equipo de estudio de los valores de la Universidad de Deusto, presidente del Fórum Deusto y colaborando en el Instituto Deusto de Drogodependencia. Básicamente se ha dedicado durante toda su carrera a dos ámbitos o tres ámbitos principales, que serían el ámbito de los jóvenes, del trabajo con los jóvenes, del trabajo en los valores. Es un especialista y además colaborador, en nuestro caso, con la Fundación, de todos los programas que hemos estado relacionados con valores y jóvenes, y también del ámbito de la drogadicción. También es el primer investigador para España del European Values Study desde el año 2000. También tiene publicaciones varias sobre todos estos temas. En la mesa redonda que nos va a ocupar, contextuándolo un poco dentro de lo que es el lema del Congreso, pues vimos que Hablemos de Drogas tenía dos aspectos principales, ¿no? Dos aspectos principales si lo miramos desde la perspectiva de la sociedad en la que nos encontramos, que es una sociedad compleja y cambiante. Y esto nos exigía hablar con dos perspectivas. Una perspectiva era la de la precisión y otra era la de tener un espíritu transformador en la manera como íbamos a tocar estos temas. La precisión la necesitamos para comprender lo que está pasando. Al final, como decíamos, si la realidad social es compleja, la realidad en lo que afecta al mundo de la drogodependencia aún lo es más, puesto que hay muchos factores que están afectando y factores que, además, cuanto más científicos son, más comprensibles van a ser para todo el mundo. Pero a la vez también lo que entendemos es que en la situación en la que estamos debemos de tener ese espíritu transformador, y ese espíritu transformador es poder aportar, como resultado de lo que estemos aquí hablando, propuestas que vayan directas a los jóvenes y que vayan directas y en las cuales también deberemos estar escuchando a los jóvenes, puesto que sin la participación de ellos tampoco sería posible hacer algo que realmente fuese de utilidad, pero propuestas que puedan dar solución a este fenómeno tal como está en este momento en la sociedad en la que nos encontramos. Por tanto, buscamos que al final tengamos propuestas de solución a la problemática útiles tanto para los jóvenes como para las familias, para los padres, como también para el entorno escolar, con un fin básico, esa prevención del consumo de drogas en la juventud. Desde un punto de vista histórico siempre hemos estado intentando explicar de una manera racional qué es lo que pasaba con cualquier problema, y entre ellos este problema de las drogas
tiene como principales factores de complejidad que tiene una doble escala, una escala local, puesto que lo que pasa está en el territorio, pero también global. Muchas de las cosas que pasan en otros sitios también acaban incidiendo en el consumo y en lo que está al alcance de todos en todas las partes del mundo. Esto también nos lleva a intentar comprender más de la situación en la que vivimos y de aspectos importantes de la sociedad en la que estamos. Uno de estos aspectos está en los vertiginosos cambios sociales que hemos tenido en los últimos años en España, ¿no? La expresión de este cambio en las representaciones sociales de los españoles respecto a los valores sociales, será lo que va a enmarcar la ponencia que nos hará Eusebio Mejías. Eusebio nos hablará de esta mirada que nos dé ese marco sociotemporal en el que se han registrado los cambios en la conducta ética de esta sociedad en la que nos encontramos, que además en los últimos años ha tenido cambios intensos y que han provocado la situación en la que estamos en estos momentos, ¿no? Podríamos decir que las últimas 2 generaciones han tenido cambios constantes en este ámbito. A partir de todo esto, también podremos situar esta complejidad dentro de lo que son los cambios sociales y su expresión en cómo esto afecta en la vida cotidiana de los jóvenes. Por ello, en este caso, uno de los enfoques prioritarios será buscar cómo el espacio de socialización primaria, que es la familia, queda afectado con todo este nuevo entorno. Valorar sus cambios en el tiempo nos va a ayudar a poder tener una perspectiva nueva para ver ese complejo entramado psicológico, afectivo, social en el que se encuentran los adolescentes dentro de la familia. En este caso, la ponencia que nos hará Lluís Flaquer intentará darnos luces sobre este tema y además darnos lugar a lo que son las transformaciones históricas que se han vivido en todo este ámbito, diríamos desde el último tercio del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Flaquer caracterizará con esto las pautas de organización familiar, presentándonos algunas modalidades de cómo se está materializando esta relación afecto-emocional en los tiempos actuales. Ahora, si, como estamos diciendo, esta prevención del consumo de drogas tiene sobre todo un aspecto social, también debemos tener en cuenta, por tanto, las representaciones sociales que están en la sociedad española y cómo está actuando ante los principales problemas éticos que se va encontrando. Esta visión nos la dará la ponencia de Javier Elzo, en que va a hacer énfasis sobre todo en esta dualidad de las 2 visiones éticas, de esta permisividad cuando hablamos del plano, diríamos, más íntimo de lo que es el comportamiento privado de cada uno, pero también de esa alta exigencia en lo que se encuentra la sociedad cuando habla de actos con incidencia pública. Por tanto, allí el profesor Elzo lo que intentará es contextualizar los niveles de percepción que tienen los jóvenes hacia las drogas en este entorno en el que estamos hablando y en este cambio que ha pasado desde, si hablásemos de los años 80 y esa visión más de rechazo a lo que en este momento hay en una tendencia quizá un poco más permisiva y en donde además se ha incorporado en muchos casos el fenómeno de la droga dentro de algo propio de la vida moderna en alguno de estos ámbitos. Ahora, todos estos elementos nos llevarán a cuestionar todo esto de un modo constructivo y buscando ver todo esto cómo afecta a los adolescentes propiamente y cómo desde los propios adolescentes se pueden generar nuevas miradas y abrirnos a nuevos enfoques que nos permitan avanzar en este ámbito de la prevención. Esto será en lo que va a enmarcar su ponencia Jaume Funes, que lo que nos va a proponer es cómo escuchar a los jóvenes y proponerles miradas críticas, pero a la vez también afectivas, y que nos permitan tratar cómo intervenir en este ámbito en el consumo de drogas. Bueno, sin más, pues vamos a proceder a iniciar las ponencias y vamos a empezar con la intervención del profesor Elzo. Adelante. Buen día, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la FAD y a la Caixa por esta invitación y a ustedes por estar ahí. Voy a intentar en breves 15 minutos hablarles de unas investigaciones que estamos llevando a cabo en toda Europa desde el año 1979-80 sobre los sistemas de valores de los europeos. Ha habido 4 investigaciones en estos casi 30 años, sin casi. En España tuvieron lugar también esos 4, los años 80, 90, 2000 y 2008. En Europa se han llevado a cabo pone ahí casi toda Europa, son exactamente 45 países europeos en toda Europa. Y aquí les voy a presentar a ustedes la evolución de algunos de los indicadores de la evolución de valores en España
desde el año 1980 hasta el año 2008. Es muy importante que sepan de entrada que el trabajo de campo tuvo lugar en julio del año 2008, luego fue antes de la crisis. Les puedo adelantar que hay un estudio que está llevando la Fundación Luis Carulla en Cataluña y cuyo trabajo de campo se está llevando a cabo ahora mismo, en estos días que estamos aquí, y estoy esperando como niño con zapatos nuevos la comparación de los resultados de Cataluña que pueden salir de este estudio, del cual no voy a decir ni palabra hoy, con los que salgan dentro de unos meses, viendo cuál ha sido la evolución de los valores de los catalanes, teniendo en cuenta que en el medio ha habido la crisis. Pero no olviden que todo lo que les hablo es de antes de la crisis. Y eso es importante principalmente o muy probablemente en esta primera transparencia, que se podría resumir en una frase muy famosa de un expresidente de gobierno que diría: España va bien. En ustedes, el tonus vital de los españoles desde el año 81 al 2008 ha ido progresando, ha ido a mejor. Se sienten más felices, dicen tener más libertad de elección y control sobre su vida últimamente, están más satisfechos, solamente son más reticentes en algo, que es que están menos libres para tomar decisiones en el trabajo. Pero digamos que la línea fundamental es positiva. Esto que llamamos valores finalistas, prioridades, a qué cosas damos importancia en la vida, bueno, pues el ranking no se ha movido y ven ustedes que aquí es porcentaje de españoles se consideran muy o bastante importantes una serie de cosas y aparece siempre plebiscitada la familia. No me voy a meter en lo que va a decir Luis, pero es muy fácil decir que es la familia exitosa, la familia deseada. No es un análisis de la familia tal y como está funcionando, ¿no? Es interesante observar dos cosas aquí. En primer lugar, ver cómo sube la importancia del tiempo libre. El tiempo libre está adquiriendo una importancia mayor en España en los últimos 30 años. Digo 30, aunque son 28, 29, pero en fin, números redondos. Mientras que desciende la importancia de la religión, hay que añadir aquí que lo que desciende es la importancia de la dimensión institucionalizada de lo religioso. Mientras que la sociedad hay como una especie de vasos comunicantes con la credulidad hacia una serie de amuletos, mascotas, etcétera, que a medida que disminuye una parece que aumenta otra, sin que empiece a hablar de algunos elementos de religión civil o pararreligión, que en fin, no quiero que se me enfade mi amigo Colón hablando del Barça como religión, ¿verdad? Pero cabría decir algo de eso también, ¿verdad? La política, afortunadamente, parece que ha cogido un pequeño repunte en los últimos tiempos, pero que hay que decir, en contrario, que la política, sin embargo, lo que ha bajado en importancia es el papel de los partidos políticos. Esto que está aquí, que es un poco técnico, es muy importante. Yo admito la hipótesis de que esto es un patrón de componentes principales que agrupa diferentes respuestas. Históricamente, la religión aparecía conjuntamente con la política. O sea, las personas que eran muy religiosas y al mismo tiempo las personas que eran muy interesadas por el ámbito de lo político. Eso se ha roto. Y de pronto la religión aparece unida a la importancia de la familia. Mi hipótesis. Esto sale por primera vez en España. Mi hipótesis es que la familia y la dimensión religiosa han entrado en el dominio prácticamente privado de la pura privacidad, mientras que la política de pronto se aúna un poco al campo del trabajo, cuando el trabajo antes salía mucho más relacionado con la familia. Este es el nivel de confianza en instituciones. La capacidad de institucionalización de una sociedad es una cosa muy importante. España es ligeramente más institucionalista hoy que hace 30 años. Pero más importante de eso es ver en qué instituciones confía la sociedad española y hacia cuáles es más crítica. Esto que tienen ustedes ahí está ordenado en un ranking de mayor a menor confianza el año 2008, o sea, el año pasado. Y ven ustedes que las instituciones para las cuales tiene más confianza son la sanidad, el sistema educativo, el sistema de seguridad social y la policía. Todas instituciones de seguridad, instituciones que suponen apoyo, instituciones que suponen que hay alguien detrás nuestro que nos está protegiendo.
Las instituciones que tienen menos, por las cuales los españoles confían menos son los partidos políticos, vean ustedes que están absolutamente en la cola de todo, la OTAN y la Iglesia. Instituciones de carácter, digamos, más ideológico. La evolución es muy clara y vean ustedes que cómo ha sufrido la Iglesia, digamos, la Iglesia institución, un auténtico descalabro. De un 50% que decían tener bastante confianza en el año 81, pasamos al 30% en el año 2008. Otra forma de ver la evolución de los valores es lo que llamamos la justificación de comportamientos. La justificación de comportamientos es valores asociados hasta qué punto yo justifico una serie de comportamientos. Es una larga lista de aproximadamente 22 comportamientos. Digamos, en primer lugar, que en contra de una imagen muy extendida, España no es una sociedad demasiado permisiva. Si entendiéramos, es una escala de 1 a 10, si entendiéramos que la media es 5, en realidad es 5,5, lo que hay de ahí para arriba se justifican muy fácilmente. Y lo que hay de ahí para abajo, pues menos, hasta llegar al que menos se justifica. Bueno, pues que se justifica muy claramente hay 3 cosas. La inseminación artificial o fecundación in vitro, lo cual indica hasta qué punto en España la modernidad en esos temas ha entrado muy fuertemente, el divorcio, la homosexualidad o la eutanasia pasiva. Y se justifican, están casi justificados el aborto, que manifiestamente, yo no sé si divide, pero al menos fragmenta bastante a la sociedad española, y la relación sexual casual, quiere decir, la relación, digamos, de fortuna. Básicamente está pensando en los jóvenes esto. Como ven ustedes, todos estos comportamientos se refieren a comportamientos que llamo proxémicos, comportamientos cercanos, comportamientos que Vittorio Campos hablaría de las virtudes privadas, del ámbito de lo privado. A partir de ahí, los comportamientos ya son menos justificados, pagar en negro, experimentos científicos con embriones humanos, que mucha gente no sabe lo que es, y una masa enorme de gente que no sabe, no contesta, la prostitución, mentira de interés propio, manipulación genética de alimentos, menos todavía viajar sin pagar en un bus, la pena de muerte, que déjenme decirles que la pena de muerte, sin embargo, es un dato muy preocupante. En una encuesta, perdona que lo adelante ya, Eusebio, una encuesta que estamos trabajando, Eusebio Mejías y yo y otros más, aquí están, en el marco de la FAD, que es Valores Sociales y Drogas, en una pregunta distinta como se pregunta aquí. Aquí se dice la pena de muerte, y ahí decimos la pena de muerte en casos de delitos graves. Es impresionante como España, del año 99 al año 2008, ¿el campo cuándo fue? ¿En 8 o el 9? 5 años. No, el de ahora. El de ahora, 8-9. En diciembre, enero, pasa de 3,65 a 4 y pico. Casi la mitad de los españoles justificarían la pena de muerte en este momento. Para mí es un dato preocupante. Ustedes no sé lo que pensarán. Supongo que no estarán de acuerdo con el taxista que me trajo ayer, quien me dijo que con Franco vivíamos mejor, y le dije, hombre, Franco, si Franco después de la guerra mató a 50.000, y más que tenía que haber matado, me contestó. Dije yo, pensaba que eso no existía, pero por lo visto existe. Y vean ustedes el dato menos, el comportamiento menos justificado, el comportamiento menos justificado por la sociedad española es coger y conducir el coche de un desconocido. Ya me nos explicará a qué es debido a eso. ¿Qué quiere decir esto? Vean, vamos un poquito atrás. ¿Qué quiere decir esto? La tesis de fondo que usted lo ha señalado al inicio. Básicamente la sociedad española es una sociedad muy permisiva, muy tolerante, muy justificativa. Utilicen ustedes el epíteto que les parezca más conveniente, con lo que se podríamos llamar las virtudes próximas, las virtudes privadas, los comportamientos privados, y lo es bastante menos con lo que podríamos llamar las virtudes cívicas, los comportamientos públicos. Esto que, evidentemente, podríamos tener una lectura positiva de ello, porque como veo que me quedan 6 minutos, pues lo digo, porque no voy a llegar sino al final, se acompasa con otra cosa, y es que esta idea de proximidad, esta idea de cada uno para sí, hace que uno de los grandes déficits de la sociedad española, y no solamente española, pero en fin, estamos hablando de España aquí, es la ausencia de proyectos colectivos. O sea, es una sociedad muy individualista, una sociedad muy pensada cada uno en sí mismo, una sociedad en la cual resulta extremadamente difícil meternos en una serie de proyectos pues que sean más allá de los míos, los de mi familia, de lo de los míos, etcétera, salvo si es el Barça, claro. Que entonces es para todos. Bueno, rápidamente la evolución, porque la evolución es impresionante. Vean ustedes, por ejemplo,
lo que yo llamo rupturas de la vida y de la familia, que otros llaman de otra manera, que son derechos a la vida. Cada cual se moja cuando pone, digamos, hay títulos arriba, ¿no? Vean ustedes cómo el año 81, en España el divorcio en una escala de 1 a 10 se justificaba en 4,70 y hemos pasado a 6,96. La eutanasia de 3,11 a 6,08. O sea, el salto es espectacular. Y cuando nos hacen análisis en Europa, se sorprenden de ver hasta qué punto ha evolucionado en España esta serie de cosas. Paso a y sigo para adelante. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad. La homosexualidad, los datos europeos me aseguraron antes de ayer, revisando estos datos para hoy, me decían que los teníamos a final de año. Los datos europeos, tengo ya los franceses. Francia ya ha publicado su libro. Bueno, yo estoy seguro no, pero en fin, pongo la mano en el fuego, de que España se va a situar justo detrás de Holanda en la justificación de la homosexualidad y quizás incluso por encima de Suecia. Ciertamente el País Vasco, ya sí empezamos ya a particularizar, porque también tengo los datos del País Vasco, el País Vasco yo creo que se va a situar prácticamente pegándose, digamos, con Holanda. El cambio es espectacular en este campo. Bueno, saco todo esto para adelante porque no me da tiempo. España se ha hecho más localista. Cojamos esta que es una media, digamos, de todo. Cada vez los ciudadanos se sienten más pertenecientes a la localidad a la que pertenecen. De Sabadell, de Jaén, de Beasain. Son de la localidad donde uno pertenece. Digo Beasain porque yo soy de Beasain, lógicamente. Y si ustedes ven en el maravilloso metro que tienen en Barcelona, verán que pone CAF. Pues ese CAF es de Beasain. Digo porque es cada vez más localista y cada vez menos española. Aquí el señor Aznar, la verdad es que no le gustaría esto, así como antes le ha citado por España va bien, esto... Y no es europeísta. Ahora que estamos en campaña electoral, Europa no ha calado en España en absoluto. Yo después he hecho, evidentemente, no existe, digamos, en la sociedad española. Y existe, me quedan 3 minutos, ¿verdad? En la sociedad española como unidad no existe, existen tipos, por eso hacemos tipologías. Tipología es un intento de dividir a una sociedad en una serie de tipos. Esta es la que tienen ustedes aquí. Comprometido, moderno, y esto está aquí muy explicado. Lo tienen todo esto en su papelito, lo pueden leer. Déjeme que llegue a esta. Aquí ven ustedes su mapa cualitativo de los 5 clústeres de españoles que yo he dividido en orden a 2 ejes. Uno es un eje de quiénes son los que están implicados de alguna manera, el polo de la implicación, 2 minutos, el polo de la implicación, donde tendríamos el clúster 1, que son los comprometidos modernos. Este es el motor de España. Entonces, una de las debilidades de la sociedad española es que hay un motor relativamente reducido, aunque hay que decir que parte de los que están en el clúster 5, los tradicionales familistas, también avanzan, pero menos. Es gente ya mayor, el clúster 5 es gente mayor, gente que tiene, muchos están jubilados, hay una gran proporción, digamos, de mujeres amas de casa, pero... También entre ellos hay colectivos, pero el que realmente funciona y el que tira, digamos, del carro español es el clúster de los comprometidos. Y luego hay 3 que son los disfrutadores posmodernos, que son los Viva la Virgen, vivir bien, punto, ¿no? Y luego están los ventajistas, esos listillos que cuando uno va en coche, usted sabe cómo se mueven así, ¿no? Que están buscando constantemente cómo arramplar un euro por aquí, un euro por allá para el bolsillo, ¿no? Y luego están los autoritarios. Cuidado, en España hay un colectivo de gente autoritaria, son los que legitiman de una manera muy fuerte la pena de muerte, los que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es como el taxista de ayer, claro que el de ayer era lo bruto, ¿no? Y termino solamente con la última transparencia. Ya ustedes son las notas finales, pero voy a la última. Y acabo, me queda 1 minuto. Cuando se ponga 8 me tengo que callar. Mi tesis de fondo es que en España hay, por un lado, un individualismo muy marcado, cada uno para sí, sobre todo en el ámbito proxémico, en el ámbito cercano, pero con muy poca gente realmente responsabilizada en la cosa pública, muy poca gente responsabilizada en proyectos colectivos, al par que exigiendo muy fuertemente un cierto civismo para que las cosas funcionen razonablemente bien entre nosotros y pidiendo sobre todo al Estado, esté usted ahí detrás mío,
consígame una buena seguridad social, consígame una buena sanidad, consígame un buen seguro de paro, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Elzo. Ahora tiene la palabra el profesor Lluís Flaquer. Bé, moltes gràcies. És una enorme satisfacció de participar en aquest congrés sobre Parlem de drogues organitzat per la FAT i Cosmo Caixa. Des de fa anys que em dedico a estudiar la família i encara que no sóc un expert en drogadicció, des de fa unes quantes temporades estic observant amb una atenció creixent la relació existent entre el consum de drogues i les estructures familiars. La meva òptica és una òptica europea sobre el canvi. El que intentaré fer, sobretot, és contextualitzar els canvis familiars que s'han produït en els darrers 20-30 anys, sobretot des de la transició política, en el marc europeu, tractant de mostrar quins són aquells factors que acompanyen les transformacions familiars i que, d'alguna manera, han pogut debilitar les famílies i propiciar, encara que els mecanismes no estan clars del tot, propiciar d'alguna manera que aquestes famílies amb menys recursos, més dèbils, hagin pogut ser molt més proclius al consum de drogues. En primer lloc, hi ha canvis de gran envergadura, canvis jurídics, canvis de model de societat. Bàsicament podríem resumir aquests canvis dient que s'ha produït una deslegitimació del patriarcat, les famílies i les societats tradicionals eren de caire patriarcal i sobretot abans de la transició política aquest tipus d'estructures eren apuntalades o eren d'alguna manera reforçades. Després de la transició hi ha canvis importants en la Constitució i en les lleis i això ja no és així. De tota manera, encara hi ha una certa tensió perquè, tot i que han canviat a nivell formal moltes lleis, encara hi ha moltes pràctiques i representacions en aquest sentit. I això fa que hi hagi una contradicció entre la nova posició que ocupen les dones en l'espai públic i algunes d'aquestes pràctiques i representacions de caire tradicional. El que ha canviat en la família, sobretot, és que avui dia l'autoritat familiar és una autoritat moral, ja no és patriarcal, hi ha una sèrie de condicionants externs que han canviat, és la dinàmica interna de la família la que impulsa el canvi i les possibilitats de benestar i, sobretot, hi ha tota una dinàmica en el sentit de privatització i individualització que ha fet canviar la densitat institucional que abans era pròpia de les famílies tradicionals. Des d'un punt de vista ja més socioeconòmic o atenent els canvis en les estructures familiars, des del punt de vista dels tipus de llar, tenim una creixent inestabilitat laboral, també inestabilitat conjugal, com veurem ara més endavant parlarem del divorci, i això està en relació amb una diversificació molt més gran de les biografies dels individus i un pluralisme familiar també creixent.
hi ha una diversitat de llars, hi ha una diversitat d'estructures familiars molt més gran. En aquest moment no hi podem entrar, però això ho trobaran en el resum de la meva ponència. Jo em voldria centrar sobretot en el creixement d'alguns fenòmens, per exemple, el creixement dels fills nascuts fora del matrimoni, que encara que al nostre país encara estem a la banda baixa europea, no així en el cas del divorci, que sobretot des del 2005, des que va canviar la llei del divorci, tenim un procés de creixement espectacular. Aquí tenen en vermell la gràfica d'Espanya. Val a dir que en aquests moments hem superat ja les taxes de divorci més elevades de la Unió Europea. A Catalunya encara més. A Catalunya tenim unes taxes brutes de divorcialitat de 3,3 per 1.000 habitants. Aquestes són les taxes més altes del món occidental. Això és poc conegut a nivell públic, i a mi el que em sorprèn és que no se'n parli més, o que no aparegui cada dia als diaris una dada tan espectacular. Això fa, entre altres coses, que creixi la proporció de famílies monoparentals i, sobretot, que hi hagin unes conseqüències del divorci que també són poc conegudes. I ara el professor Elzo fa un moment que estava parlant dels canvis en la justificació del divorci, que s'ha passat del 4,7 al 81, quan es va aprovar la llei del divorci, a gairebé un 7%. No hi ha encara gaire coneixement sobre quines són les conseqüències del divorci. Ara fa poc que he participat en un llibre col·lectiu en aquest sentit, mentre que als Estats Units fa 40 anys que se n'està parlant, aquí encara no hem pres consciència de la magnitud del problema. Bé, trobaran una sèrie de dades sobre com són les famílies dels adolescents, tretes sobretot d'algunes enquestes que s'han fet. Sobretot jo voldria destacar que en el cas de les famílies monoparentals, en el cas del divorci, hi ha molts fills que no reben la pensió d'aliments. Almenys a Catalunya podem dir que un 40% de les mares divorciades amb fills de 12 a 16 anys no reben pensió d'aliment, i tot això porta a un dèficit en diverses formes de capital, que aquí és el nucli central de la meva exposició. Bàsicament ens trobem amb una minva dels recursos que abans eren propis de les famílies i que avui dia han disminuït en gran mesura, i que segurament convindria que aquests recursos fossin aportats públicament. Almenys això és el que passa amb altres societats europees. Però, com veurem a continuació, això no és així. Són dèficits en diversos aspectes. Dèficits en capital humà, en fracàs escolar, dèficit en feina, avui dia en aquest moment tenim molt d'atur, dèficit en ingressos, pobresa, però també dèficit en temps dedicat als fills, dèficits en temps, en quantitat i en qualitat de dedicació. I tot això crea uns malestars i unes disfuncions que no és que siguin causes determinants del consum de drogues, però creen un ambient propici, encara que aquests mecanismes són poc estudiats, com diré a continuació. Saltaré aquí unes quantes diapositives per poder avançar ràpidament cap als aspectes que m'interessen més. Sobretot, des del punt de vista del fracàs escolar, s'ha de dir que hi ha molts fills que arriben a casa seva, un 8% dels fills, que no hi ha ningú a casa. Avui dia, com he sapigut, les mares treballen, les mares, encara que arriben a casa molt abans que els pares, no sempre poden dedicar el temps que voldrien a poder atendre i ajudar els fills en les seves tasques escolars. Hi ha una sèrie de factors relacionats amb el fracàs escolar. Un és bàsicament manca d'atenció o impossibilitat o poca possibilitat de seguiment i de control de les activitats
escolars, d'altres també al mateix baix nivell educatiu dels progenitors, això és important, i ara, per exemple, estic pensant en l'arribada massiva d'immigrants que no poden ajudar moltes vegades els fills perquè no coneixen bé la llengua o perquè ells mateixos o elles tenen nivells educatius baixos, però sobretot em volia centrar en un aspecte que és la pobresa infantil que ha crescut molt en els últims anys. Una manera de determinar quin és el nivell de fracàs escolar és a partir d'aquest indicador d'abandó educatiu prematur, que podem veure que Espanya és el tercer país europeu, començant per la cua, en aquest sentit. Hi ha un terç dels escolars que no acaba l'ensenyament secundari obligatori. O sigui, estem molt mal situats en aquest aspecte. I podem veure que hi ha una relació entre la pobresa infantil persistent, o sigui, la pobresa estructural, gràcies, i el fracàs escolar. A mesura que va augmentant la pobresa persistent, també augmenta el fracàs escolar. Com poden veure, aquí hi ha un país que és Finlàndia, que és, aquí tenen a la punta, Finlàndia és país líder en temes educatius i també és líder en eliminació de la pobresa infantil persistent. Aquí tenen dades sobre pobresa infantil. Poden veure que a Espanya un de cada 5 nens és pobre, mentre que la mitjana europea només és un de cada 4 i que, a més, hi ha unes diferències molt significatives entre la pobresa dels nens i la pobresa dels adults. Com dèiem abans, una forma de compensar aquestes manques és sobretot a través dels ajuts públics de les famílies, però és que també en aquest aspecte el nostre país es troba molt endarrerit. En aquests moments Espanya ja no es troba a la cua, però durant molts anys, fins ara fa 2 o 3 anys, fins al 2004, era realment a la cua dels ajuts en família i fills. I això és molt negatiu per poder compensar aquesta minva de recursos. A més, també els ajuts que es donen, les prestacions que es donen a les famílies, van destinades més als adults que no pas als nens. I això també ho podem veure a través d'una sèrie d'indicadors que en tot cas després podem comentar. I, bàsicament, el que proposaríem són polítiques familiars com a inversió, no pas com a despesa, en la mesura que són afins a les polítiques de capital humà. Conclusions. Jo he dividit aquestes conclusions en 2 parts. Conclusions pròpiament dites. Cal dedicar recursos més grans a les famílies, tant en prestacions com serveis, encara que també és desitjable una implicació molt més gran dels pares i les mares, però sobretot dels pares, perquè les mares ja estan més implicades en la vida familiar, i sobretot un suport més gran a les mares perquè puguin conciliar molt millor la seva vida laboral i familiar. I després recomanacions de cara a la recerca. Tots estem d'acord en què és important la prevenció, la intervenció precoç. En aquest sentit no cal discutir-ho, tothom hi està d'acord, però sobretot jo crec que seria positiu de poder millorar el nostre coneixement de les causes i els factors que incideixen en els processos familiars. I en aquest sentit jo recomanaria que hi haguessin més recerca comparativa europea, perquè la recerca comparativa europea ens permet de veure quina és la nostra situació en relació amb altres països. I ara he conegut amb una enorme satisfacció que a la propera convocatòria del 7è programa MARC, que vaig poder llegir amb esborrany l'altre dia, veig que es contempla com a prioritat l'estudi comparatiu del consum de drogues, sobretot veient quins són els factors des del punt de vista familiar que poden incidir sobretot en la relació que hi ha entre consum de drogues i determinades formes de família. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Flaquer. Té la paraula ara el professor Jaume Funes. Buenos días. Bueno, siempre es un placer compartir estas reflexiones a esta hora de la mañana.
La verdad es que estoy profundamente estresado porque mis dos predecesores de esta tabla, de esta mesa de edad que tenéis aquí, han cumplido religiosamente el tiempo, con lo cual, para no ser extraño, tendré que cumplir lo mismo. Por tanto, 23 más 15 creo que es 38, no, más o menos. A ver, tenéis una ponencia y tenéis 3 textos de referencia. Jóvenes en clave joven, resumen de argumentos para personas adultas que quieren ser útiles en su vida, del Ayuntamiento de Portugalete. Tenéis un texto que acaba de publicar la FAD, en el cual hay un texto sobre adolescentes y drogas, el debate de los riesgos, y tenéis un texto reciente que Ray, supongo, os comentará después, también del Ayuntamiento de Portugalete, que es respuestas impertinentes a preguntas pertinentes sobre los jóvenes, la diversión y las drogas. Allí podráis encontrar buena parte de lo que ahora ya no voy a decir, puesto que uno piensa, después ve y después al final dice, bueno, ¿y ahora qué explico? Lo que voy a explicar, si consigo, lo que voy a explicar tiene que ver con ese título. Cuando los adolescentes cambian, pero no está claro que cambiemos los mayores. Por algo muy sencillo, es decir, yo ya tengo 62, a punto de hacer años. He visto muchos. La última prédica mía aquí en este auditorio fue hace escasamente 2 meses, donde están ustedes que hacen pinta de posadolescentes, estaba lleno de adolescentes. Y estuvimos hablando de si se podía ser feliz sin usar drogas. Si quieren saber cómo son los adolescentes, yo creo que en todo caso lo que han de hacer es de mirarlos. Mis 35 años de historia personal es haber hecho de digestólogo, haber ayudado a digerir adolescencias indigestas, y haber hecho de oftalmólogo, haber ayudado a reducir la hostilidad de la mirada, haber intentado vender a las personas con las que trabajaba que hay otras formas de mirar el mundo adulto. Por eso, en esa discusión en la que no se sabe qué mira cada uno, es decir, en alguna de las exposiciones de esta exposición que tienen arriba, en algún municipio de España, el cartel era ese. Nosotros hablamos de drogas, ellos hablan de otras cosas. Nosotros, hace años que decíamos eso, pues eso, yo fumo, tú bebes, nosotros tomamos medicamentos, pero ellos, los adolescentes, esos son los que se drogan. De ahí que la reflexión de fondo es tan simple como, ¿por qué no intentamos dejarnos de batallas inútiles? Intentamos acercarnos al mundo de los adolescentes. Es un mundo cambiante en el que, si se aburren de este congreso, les recomiendo que se vayan a ver una exposición que hay en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es ese Kinkis de los 80. No para que hagan revival, que algunos de ustedes ni habían nacido o no habíais nacido o estabais en P3 cuando esto. No para volver para la historia. No para que se pongan las canciones de los chichos y los chunguitos que estaban, sino para recordar algo muy simple. La forma como hemos abordado la cuestión de las drogas ha generado mucho daño. Cuando estos días he sido repetidamente entrevistado sobre esa exposición, yo les recordaba, miren ustedes, la heroína no mató a esa generación. La mató la inadecuada intervención social, la inadecuada intervención terapéutica. En cada época la realidad cambia, pero lo que no está claro es que nosotros seamos capaces de darnos cuenta que no siempre nuestra respuesta es la adecuada. Estamos en el siglo XXI y al mismo tiempo que hablo de los chunguitos les puedo estar o podíamos estar hablando de lo que estoy corrigiendo a mis alumnos estos días sobre la adolescencia virtual, sobre lo que en aquel momento fue las películas de del Torete, el Vaquilla y compañía, y hoy podría ser perfectamente el 20, el Metrolog, el Fotolog, el YouTube y compañía. Tengo que ir rápido. Sí, el título de la conferencia podría ser perfectamente este, o podría ser perfectamente este, o podría ser perfectamente este, para los que no leen catalán, pero es fácil la adolescencia, un tiempo para vivir en el riesgo. O podría ser este, o podría ser este, educadores y educadores virtuales de adolescentes digitales. Podrían ser muchos, pero quisiera recordar que siempre ha sido un problema de actitudes. Y estos días donde hay otro debate sobre la mesa absolutamente irrespetuoso con el mundo adolescente, pero absolutamente prescindiendo de los adolescentes, que tiene que ver con la
el anticonceptivo de emergencia o la píldora del después, o con el aborto a los 16 años o no. Que es un debate que en todo caso es discutible o no los argumentos, pero que nadie acabó pensando en los adolescentes. A mí se me ocurría que una vez más también en esto seguimos sin aclararnos si son mayores, si son menores, qué son, qué dejan de ser. Y pensando en eso se me ocurría y me saltaba esa historia, que hay 6 pares de derechos o 12 derechos, entendiendo por derecho la capacidad de poder ejercer como persona una determinada conducta, una determinada actuación. Hay 6 pares de derechos que si no se los reconocemos a los adolescentes no hay manera de aclararnos. Primer derecho, tienen derecho a hacer su propio descubrimiento del mundo, que va acompañado de otro derecho que es derecho a disponer de más ventanas abiertas o derecho a estímulos que les amplíen su mirada. Existe un segundo par de derechos que es el derecho a descubrir experimentando. En el texto de Portugalete comprobarán que prácticamente no es posible hacer prevención sin tener en cuenta que existe experimentación. Derecho a descubrir experimentando, que va acompañado del derecho a tener cerca adultos positivos que les ayuden a adquirir experiencia de su experimentación. Y existe un tercer par de derechos que es el derecho a poner su vida en riesgo para poder comprobar que están vivos, que va acompañado de otro derecho que es el derecho a disponer de redes protectoras o a poder protegerse de los daños asociados a su conducta. Y existe otro par de derechos que es el derecho a tomar autónomamente sus decisiones, que va acompañado, por supuesto, el derecho a estar acompañados para sentirse seguros, el derecho a reorganizarse, a reorganizar su vida cuando aparecen las crisis. Y tienen también el derecho a buscar la satisfacción, a buscar el placer, a buscar la felicidad. Pero eso debe ir acompañado del derecho a adquirir, a conocer, a saber de valores que les permitan dosificarla, elegirla, cambiarla, asumirla como propia. Y finalmente hay un par de derechos que tienen que ver con el derecho a ser ellos o ellas mismas, a sentirse únicos en el mundo, que va acompañado del derecho a descubrir que necesitan a los otros, que les permitan y que se les permita conseguir conjuntamente, construir conjuntamente proyectos colectivos, como recordaba Javier Elzo. Eso es en realidad lo que hubiera esto. No les voy a hablar de valores, puesto que esto, si quiere pasar, ya lo dijo Elzo. Hagan ustedes lo que quieran, no voy a entrar a discusión. En cualquier caso, prefiero seguir. No es que me hayan pagado los amigos de Portugalete, pero francamente lo hacen bien. Prefiero que opten por ese tipo de actitudes. Use su cerebro antes. Que cuando se pregunta a los chicos y chicas cómo valoran ese tipo de propaganda al lado de otro tipo de propagandas destinadas fundamentalmente a demostrar que la entidad se ocupa del tema, no a intentar influir en la vida de las personas, los chavales dicen claramente eso. En realidad, ese tipo de propaganda me parece bien, porque me permite, en cualquier caso, tomar decisiones, no me dan las cosas hechas. Me quedan 7 minutos. Voy a saltar, como hicieron todos los compañeros. Lo dejamos de momento porque eso no es imprescindible. Me gustaría llegar hacia el final. A veces el ordenador va más lento que las palabras. Bueno, no sé si se llega a leer. No, aquí arriba lo que dice: en un mundo en el que uno es en la medida que consume, en la medida que uno no se siente extraño porque no tiene que hacer o hace lo que no hacen otros, estos chicos y chicas a los que nosotros intentamos ayudarles a que adquieran una relación razonable con las drogas, tendrán que adquirir como mínimo, en primer lugar, tendrán que practicar la autonomía para ser autónomos. Claro, eso a los 18 años nos va muy bien, pues es claramente cuando seas padre comerás huevo. Ya llegarás a los 18 y ya practicarás. Tendrán que ser educados en libertad para descubrir que la libertad no es hacer lo que uno quiere. Tendrán que descubrir sus propios límites cuando usen drogas. Tendrán que valorar qué pierden y qué ganan cuando se relacionan con ellas.
Tendrán que descubrir cuándo los adultos les engañan o cuándo sus colegas les venden motos que no son adecuadas. En uno de esos ayuntamientos en los que me tocó, siguiendo la exposición, predicar, no diré cuál para que nadie se siente ofendido, recuperaron la idea esta de tú decides, pero en el folleto decía tú decides, pero sobre todo aprende a decidir que no. Hombre, pues aprende a decidir que no, no sé dónde está el decidir. Tendrán que adquirir sus criterios, tendrán que razonar. Como les decía antes, tendrán que descubrir que para ser libres necesitan al otro y que el otro padece o el otro les amarga la noche o que el otro forma parte de su propia manera de ser. Son algunas de las cosas que tendrán esos chicos y chicas que descubrir. Hace ya un tiempo, porque esto escribí con Carla Sedó el año 2000, en un texto que se llama Usos de drogas, realidades actuales y proyecciones futuras, ya insistíamos en que en el futuro ya no será posible trabajar a partir de las morales de la seguridad y habrá que trabajar a partir de las éticas de los riesgos. Y en ese texto, al final, con Carla Sedó, que también participa en el Congreso, decíamos, estaremos obligados a educar de tal manera que las personas jóvenes aprendan a regular su conducta de acuerdo con criterios éticos, es decir, con referencia a valores que tengan en cuenta su persona y la de los otros. Tendrán que adquirir una ética de los riesgos, y adquirir una ética de los riesgos querrá decir sopesar pros y contras, gestionar las satisfacciones y los dolores, buscar equilibrios, establecer los límites, saber esperar, conocer formas saludables y formas enfermizas o formas insanas de usar las drogas, valorar la abstinencia de unos usos o de unas sustancias, saber dar a las drogas su modesto lugar en la vida. Cambian las cosas, cambian los tiempos, cambian los adolescentes. La ventaja que tenemos los que nos hemos dedicado a hacer de apóstoles de los adolescentes es que cada día tenemos algo nuevo que explicar y, por lo tanto, hay algo que nos hace mirar el mundo hacia adelante y no hacia atrás. Pero cambiamos los adultos. Yo no les pido que cambien tanto como esa pintada que también está cercana a una de las exposiciones. No sé si llegan a leerlo, Cambio vino Don Simón por cóctel Molotov. No les pido tanto cambio, la verdad es que no les pido tanto cambio, pero recuperemos el sentido común. Si queremos ayudar a los chicos y chicas adolescentes en su relación con las drogas, no nos va a quedar más remedio que saber que en realidad lo que estamos haciendo es hacer propuestas para educar la felicidad. ¿Qué más quisiera un servidor? ¿Qué más quisieran todos los demás? Pensar que el miedo, la amenaza, el supuesto riesgo definido por los adultos, los problemas futuros, etcétera, etcétera, fueran motores que ayudaran a generar una relación adecuada de la inmensa mayoría de los adolescentes con las drogas. Desgraciadamente no es esto, o por suerte no es esto. Por suerte han de hacer lo que nosotros hicimos, aprender a situar adecuadamente los usos de drogas en sus vidas, sabiendo que lo que importan son ellos, su mundo, su vida, su manera de entenderse, lo que importa es su relación con los otros. Y como decía Javier, lo que importa realmente es si pueden vivir en un mundo en el que tienen sentido sus limitaciones, tienen sentido sus acotamientos, porque existe una posibilidad de construir un proyecto conjunto. Nada más, espero que haya servido para provocarnos. Bueno, muchas gracias, Jaume. Y como podéis ver, todos están ajustando muy bien al horario. Pues ahora tiene la palabra para finalizar con las ponencias el director técnico de la FAD, don Eusebio Mejía. Buenos días. Hace como un par de años, en un congreso que también pretendía reflexionar sobre los consumos de drogas y los potenciales riesgos de estos consumos o problemas de estos consumos, en la ponencia que yo hice comenzaba con algo así como una declaración de principios que quiero ahora retomar. Yo decía, cada vez más los consumos de drogas aparecen como elementos integrados en una cultura social que prima
los logros relativos al bienestar personal, que ignora los posibles efectos negativos de sus opciones y que sitúa la responsabilidad de lograr y mantener el bienestar y de evitar los subproductos indeseados en instancias ajenas. Evidentemente, más allá de la cierta grandilocuencia de la frase que reconozco, es algo que está hecho de muchas propuestas parcelares que en aquel momento yo intenté razonar, que intenté argumentar, intenté demostrar y que obviamente no voy a retomar en este momento. Lo único que yo quiero señalar, y por eso lo traigo a colación, es que yo creo que no es sostenible el tratar de entender, por lo menos el tratar de entender exclusivamente la decisión de consumir o no consumir desde parámetros exclusivamente individuales. Las personas cada vez más formamos parte de un contexto y difícilmente entenderíamos la extensión y sobre todo la transversalidad de determinados comportamientos si no atendemos a ese contexto. Desde mi punto de vista, la idea de bienestar, que, ojo, no tiene nada que ver con el término estado de bienestar acuñado políticamente, sino que es una idea personal y que además se diferencia claramente de esa idea de estado de bienestar hasta el punto de que en aquel momento, hace 2 años, yo terminaba mi intervención de una forma muy provocadora diciendo que, parafraseando a Zabalita y con permiso de Vargas Llosa, se podría preguntar cuándo se jodió el estado de bienestar. Es decir, cuándo la idea de la protección colectiva, que fue lo que hizo que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se acuñara un modelo político y un modelo social europeo, cuando fue transformándose a partir de lo que este momento parece que existe más predominantemente en España y que antes, en alguna medida, describía Javier Elzo, y que yo creo que se sustancia en una afirmación que también hacía en aquel momento, en un aspecto que tiene que ver con que una característica que tiñe de peculiaridad nuestra actual búsqueda de bienestar es su circunscripción al espacio de lo personal y de esa dimensión familiar que como prolongación o como garante de lo propio aparece como parte constitutiva de uno mismo con olvido de la dimensión común. Parecería que ese criterio que dicta que resulta difícil disfrutar plenamente del bienestar personal en medio del malestar de otros muchos, parecería o en franca decadencia o en vías de resolución a través del mecanismo de invisibilizar lo que nos estorba. Bueno, cuando se piensa de esta manera o cuando se entiende que la dinámica que lleva a consumir, no hablo de consumos problemáticos, sino sencillamente a consumir drogas buscando el beneficio o la expectativa de beneficio de las drogas, cuando se piensa que esto tiene algo que ver con el bienestar, no se puede obviar una especie de reflexión de si esto es así, qué está pasando en este momento en que lo que está en cuestión o lo que parece que la percepción colectiva, la representación colectiva cuestiona es precisamente el futuro del estado de bienestar. Dicho de otra manera, ¿qué va a pasar con los consumos de drogas a partir del impacto, del supuesto impacto de la crisis? Esto es algo que ya algún periodista en algún momento me han preguntado con pura lógica y que yo siempre les he dicho que hay 2 posturas de quienes han reflexionado sobre la materia en alguna medida contrarias. Hay quien dice que la crisis va a afectar precisamente por lo que tiene de privaciones socioeconómicas en el mismo sentido, y acuden como referencia a lo que pudo pasar en la España de los años 76, 77, 78, cuando impactó sobre España la crisis de la segunda crisis del petróleo y que, según esta lectura, tuvo mucho que ver con la extensión de los consumos de heroína. Desde mi punto de vista, no faltan algunas razones para argumentar esta postura, pero yo creo que es excesivamente simplificadora. A mí me parece que la extensión de los consumos de heroína tuvo que ver con esto, pero tuvo que ver con otras muchas cosas que no tienen, a su vez, ninguna semejanza con lo que está pasando en este momento. Pero, sin embargo, yo no puedo negar la posibilidad de que la crisis económica, social, en la medida en que supone un impacto negativo para la calidad de vida de las personas, puede suponer, a su vez, un impacto secundario en la tendencia o no de consumir drogas. Ahora, me apuntaría más bien, desde mi propio constructo, a la
otra opinión del otro grupo de expertos que diría, hombre, desde el momento en que los consumos de drogas están muy relacionados con una determinada idea de bienestar, si esa determinada idea de bienestar se cuestiona, se pone en crisis, si el modelo social cambia, quizás también una de las cosas que cambien sea ese paradigma de expectativas que se correlaciona tan intensamente con lo que uno busca o no busca al consumir sustancias psicoactivas. En cualquier caso, hay que hacerse esta pregunta, nosotros no la hicimos y en este momento está en marcha una investigación que trata de ver en qué medida la representación colectiva de la crisis económica, de la crisis actual, está funcionando y cómo esto se va a traducir en términos de aumentar o disminuir o sencillamente no influir sobre la prevalencia de consumos, sobre los consumos de drogas, y no estoy hablando de consumo de drogas en los adolescentes, sino en toda la población. Bueno, voy a adelantarles algunos datos de esta investigación, que es una investigación que aprovecha algunas preguntas de carácter cuantitativo, pero que también trabaja mucho desde un abordaje estrictamente cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, cuando se hacen preguntas genéricas, las respuestas en este momento son aplastantemente pesimistas. Es decir, así como es verdad, y hemos podido comprobarlo en muchas investigaciones, que hasta hace relativamente poco, cuando se preguntaba a la gente, cuando se preguntaba sobre su situación de felicidad, su bienestar, etcétera, etcétera, las respuestas eran claramente optimistas. En este momento parece que la representación de la crisis lo impregna todo. Es como una inmensa losa que grava sobre todas las respuestas que se dan a las preguntas que directamente despiertan el fantasma de los temores. Cuando se pregunta qué oportunidades van a tener tus hijos, casi el 60% te dice, el 60% te dicen menos que yo, lo cual es manifiestamente mentira, pero en cualquier caso así te lo dicen. Prácticamente la mitad entienden que hay casi ningún apoyo suficiente para salir de la crisis. Más del 52% dicen que la situación de la protección social futura irá a peor. Casi el 60% dice que el futuro económico y social para los menores, la situación actual va a impactar empeorando ese futuro de los menores, etc. Estos son datos nuestros que además tienen una particularidad, y es que apenas ofrecen diferencias sociodemográficas en quienes contestan que sí, lo cual señala, por una parte es algo lógico, dado la abundancia de la importancia de los porcentajes, pero por otra parte apunta a la transversalidad de la opinión. Es una representación colectiva que en este momento impregna de forma transversal prácticamente todo el tejido social, cosa que también ha reflejado las encuestas del CIS. Si ven ustedes en la calificación de la situación económica de España en los parámetros del CIS, desde marzo 2007-2008 y marzo del 2009 pasa el porcentaje de clasificación de muy mala del 7,1 al 10% y actualmente el 32%. Es decir, es una subida espectacular que indica hasta qué punto, como decía antes, esta representación social de la crisis está impregnando todas las respuestas de los ciudadanos y de las ciudadanas españoles cuando se les pregunta directamente sobre ella. Ni que decir tiene que también, según el CIS, los elementos que suponen una preocupación fundamental de los españoles serían, por una parte, el paro. Ha pasado en un año del 45 al 76,2% los que señalan como principal problema, y los problemas de índole económica, que viene a ser otra forma de decir lo mismo, que han pasado del 39% al 52%. Muy bien, pues a partir de ahí nosotros intentamos ir más allá y nos encontramos con una cierta sorpresa. La cierta sorpresa es que esta representación social de la crisis parece que está más montada sobre la idea de que hay crisis que sobre la vivencia concreta de estarla pasando. ¿Por qué decimos esto? Porque, en primer lugar, el discurso, curiosamente, en contra de lo que pasa en relación con otros fenómenos sociales, aunque también pasa en muchos, sí se matiza mucho en función de la extracción socioeconómica de quien contesta. El discurso de las clases más desfavorecidas es distinto.
Pero es un discurso minoritario en la medida en que esas clases más desfavorecidas en España, digamos que no son la mayoría respecto al total de la población. Y entonces el emergente, el discurso dominante, termina por aplastarlo. Pero claramente los que tienen una extracción socioeconómica viven la cosa, parece que la viven más en sus propias carnes. Y en cambio la mayoría de la población parece que habla más de memoria que en realidad. Los problemas que se señalan no parece que hayan supuesto ningún tipo de modificación en la estructura de las expectativas. Al final, lo que sigue existiendo y te traducen en la sociedad española sería esa tendencia a la enfatización de la idea de bienestar que antes decía, que se centra fundamentalmente en que en el futuro mis hijos y yo mismo tengamos una garantía de bienestar personal y tengamos el orden necesario para disfrutar de esa garantía. Eso, en la medida en que era lo que estábamos acostumbrados a ver, parece permanecer absolutamente inmodificado. No cambia el orden de valores, no cambia el orden de prioridades. Lo que instrumentalmente sigue siendo lo fundamental para garantizar esa historia sería una determinada manera de vivir el trabajo, que es lo que de una forma, a través de la competencia, te permite adquirir ese estado de bienestar, ese estado de satisfacción propia. En este sentido, en este momento se sigue haciendo más que nunca el énfasis en la necesidad de buscar un buen empleo, un buen acomodo, unos buenos ingresos a través del trabajo. No han cambiado los paradigmas de hace unos años. Las propuestas siguen siendo: mis hijos tienen que vivir mejor que yo, a pesar de lo que teóricamente te dicen. Después, cuando el discurso se desarrolla, lo que les sale es: mis hijos tienen que vivir mejor que yo. El título universitario sigue siendo la mejor garantía. La formación profesional es para los que fracasan en los estudios. Esto no te lo dicen los chicos, te lo dicen los padres y las madres. Con dos aportes que son los aportes diferenciales que podemos encontrar ahora respecto al panorama ya sobradamente conocido. Y es la mitificación, ni siquiera el énfasis, sino la mitificación de la tecnología. Desde los padres y las madres, la tecnología se mitifica. Mis hijos van a manejar unos instrumentos, van a pertenecer a una estructura de comunicación tecnológica que nosotros ni siquiera nos imaginamos y que van a garantizar que, junto con nuestro apoyo, vayan a tener mucha mejor vida, etcétera, etcétera. Eso aparece como claramente un elemento nuevo, igual que otro elemento nuevo es que por primera vez encontramos que el horizonte del trabajo ya deja de ser la propia ciudad, la propia región, y cada vez más empieza a ser el mundo. Cada vez más nos encontramos ya padres, madres, chicos, chicas, que empiezan a hablar de cuando yo trabaje porque me voy a ir no solo a hacer un Erasmus y volveré, sino que me quedaré allí, después iré a América, después no sé qué. Cada vez más el horizonte es el horizonte del mundo. En realidad, la crisis, y así te lo verbalizan los ciudadanos y las ciudadanas en los grupos de discusión, en los grupos de análisis, la crisis, en teoría, pone en cuestión el modelo social. Te lo dicen. Te dicen, esto no puede seguir así. Ha pasado lo que ha pasado porque vivíamos una situación insostenible. No se puede de ninguna manera sostener un modelo que está basado en esta voracidad en el consumo, en esta expectativa sin límites de bienestar, en esta especie de irresponsabilización, en este consumir por consumir. Esto no se sostiene, va a hundirse y se ha hundido. Esto te lo dicen. Pero, después de decirte eso, te siguen contando, si hay que cambiar, que empiecen por cambiar los otros. Que empiecen por cambiar los que gastan, porque yo no gasto tanto. Porque al fin y al cabo yo sí tengo mucho más control, yo sí soy mucho más racionalizador de los propios recursos. Por tanto, es la sociedad, o en cualquier caso son los otros los que tienen que cambiar. Yo tengo que seguir haciendo y no me planteo dejar de hacer lo que estoy haciendo porque no me reconozco en eso que critico. Me siento en alguna medida diferente y me salvo de esa estigmatización, de esa descalificación. Por tanto, yo tengo que seguir protegiendo la necesidad de que mis hijos estudien, tengo que desresponsabilizar a mis hijos de otras tareas, es decir, mis hijos están para estudiar y que no se preocupen de otras cosas,
En alguna medida tengo que seguir apoyando eso que tantas veces hemos señalado, de ese paréntesis de responsabilización que condiciona determinadas actitudes o determinados comportamientos en crisis adolescenciales. Jaume hablaba antes de derechos de los adolescentes que obviamente existen y que obviamente tienen que ser tenidos en cuenta. Eso no quiere decir, y estoy seguro que Jaume también está de acuerdo, con que también existen responsabilidades de los adolescentes. Pero, sin embargo, parece que muchos nos empeñamos en desresponsabilizarlo, y los primeros, los propios padres, que tienen que seguir dándole facilidades, pese a que al tiempo que dicen les tengo que seguir dando facilidades para que vivan mejor que yo, porque en el mundo que les ha tocado vivir todos tenemos que ayudarlos, al tiempo que te dicen eso, te dicen, y sin embargo, ya ve usted que son tan infantiles, están tan sobreprotegidos, tendríamos que dejarlos, pero obviamente no me pida que empiece yo el experimento. En ese contexto, el papel de lo público se ve como el responsable y el garante último, no ya del estado de bienestar, sino de que mi bienestar funcione y de que no me falle. Y, por tanto, el Estado es el garante de la expectativa de futuro, es el que tiene que proteger a las familias, es el que tiene que regular los procesos sociales, y señalan claramente la inmigración y el desempleo, y es el que tiene que ordenar el contexto social, y señalan la seguridad ciudadana y los servicios públicos. Evidentemente, se podría articular, y esto sí forma parte del estado de bienestar, que estas exigencias forman parte de ese mínimo común que sería el bien de todos y que sería lo que tendría que proteger el Estado de Derecho. Lo que pasa es que al hacer la lectura de ese bien común, digamos que lo que existe es una aplicación probablemente excesivamente individualizada que hace que se pierda la perspectiva de lo social. ¿Esto qué quiere decir? Que, en teoría, si pensamos que los consumos son un fenómeno cultural, y no hace ni 4 días que tuvimos oportunidad de remacharlo una vez más, ese fenómeno cultural tiene que estar en relación con el contexto y con la estructura socioeconómica de ese contexto. Por tanto, la crisis no puede no influir. Pero en este momento, por lo que sabemos, no parece haber influido en realidad, sino lo que está pasando es una especie de orgía de discursos cruzados en el que todos nos transmitimos y nos cruzamos nuestras preocupaciones sin que parezca que eso en el fondo todavía al menos en el fondo esté poniendo en cuestión el modelo. Es como si dijéramos esto es un ciclo y saldremos con algunos ajustes para más de lo mismo, por mucho que hagamos una crítica teórica de que eso no puede ser. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eusebio, también por tu ponencia. Han sido las 4 ponencias brillantes. Vamos a continuación a empezar con el turno de preguntas. Les recuerdo que para poder hacer las preguntas deben entregar sus formularios a las azafatas, que nos las harán llegar para podérselas formular a los ponentes. Bueno, vamos a empezar con las que ya nos han hecho llegar. La primera es para el profesor Elzo. Dice, si la sociedad española ha modificado sus valoraciones sociales, ¿cómo incorporar estas transformaciones en un discurso que promueva valores de responsabilidad en la prevención de las drogodependencias? Uy, si tuviera la respuesta sería premio Nobel. Hombre, yo creo que ciertamente hay que abordar desde una perspectiva claramente ética. La ética del riesgo, la ética de la responsabilidad. Yo creo que es fundamental. Además, yo sostengo que es algo que lo están pidiendo los adolescentes. Yo he escrito un libro que se titula La voz de los adolescentes, hace menos de un año que ha salido, ¿no? Y yo creo que hay 2 errores básicos a no cometer con los adolescentes. Uno que es el de pensar que todo es malo, que todo lo negativo es adolescente, que todo la violencia, la droga, la irresponsabilidad es cosa de ellos. Y la otra es el mimarlos en exceso, el colocarlos en un pedestal y decir que siempre tienen razón, ¿no? Entonces, yo creo que
es la evolución fundamental que hay que hacer en este momento hacia los adolescentes que viven un periodo muy complicado, lo ha dicho muy bien Lluís Flaquer. Hay que analizar en profundidad la evolución de la familia que vive en España una situación de tránsito. Yo creo que una situación de tránsito, de un modelo muy patriarcalista a un modelo que se está buscando. Y en ese modelo que se está buscando, como yo suelo decir, la madre ha salido de casa sin que el padre haya entrado, luego la casa sin barrer. Entonces, mi respuesta, muy rápidamente, porque si otra conferencia, sería, miren, la idea, el principio que decía Jaume, que llevamos muchos años diciendo, responsabilízate de tu decisión. Tú decides, no es para decir no en efecto, es para decir sí, pero decir sí a qué. Yo sí creo que hay una necesidad de referentes de todo tipo, sociales, políticos y sobre todo de proyectos colectivos. Hay una ausencia de proyectos colectivos ilusionantes, ¿no? Mi respuesta va por el campo de la ética, claramente. Muchas gracias. Una pregunta que nos llega de Manu González, del Instituto Deusto de Drogodependencias, dirigida a Eusebio Mejías. Dice, no puede ser cierto que no es la crisis la que influye directamente sobre los consumos, sino los grandes cambios socioeconómicos de riqueza y empobrecimiento, los que conllevan procesos anónicos que, a su vez, favorecen otros procesos y cambios en las relaciones sociales, familiares, que son los que influirán en el consumo. Pues puede ser. Los que tenemos una cierta edad y, digamos, nos preocupamos por las cuestiones sociales desde nuestra historia, no podemos, en alguna medida, evitar esa enfatización, si se quiere, marxista, ¿no? Esa lectura marxista de la economía, de lo económico. Pero tampoco eso nos puede llevar a disparatar. Es decir, evidentemente, no se trata de una actuación directa. Es más, yo lo que he intentado a lo largo de esta corta intervención que he tenido es justo señalar cómo, más que la crisis directamente, más que el impacto directo de la crisis, es toda la construcción social alrededor de la crisis, que tiene que ver, obviamente, con los valores, con las estructuras familiares, con los estilos de vida, con las enfatizaciones, con el modelo de sociedad. Eso es lo que está estudiando. Ahora, lo que a mí se me hace un poco cuesta arriba es pensar que ese modelo no se va a ver en alguna medida zarandeado por esta situación de crisis. Y mi sorpresa es que de momento no puedo decir que esté siendo zarandeado, sino que parece mantener bastante buena salud. El modelo ideal, el modelo de la fantasía. Otra cosa es que en la realidad haya menos dinero o más dinero. Pero eso se mide como un ciclo. Gracias. Ahora una pregunta para Jaume Funes. Nos dice, ¿hemos de reconocer el consumo como una posibilidad de opción de vida funcional? Apelando a Huxley, el consumo desde la responsabilidad y no consumo como síntoma. Bueno, hombre, la pregunta sería que levanten la mano aquellos de la sala que hoy no hayan consumido una droga. Quiero decir, sí que debe haber algún perdido abstemio de todo, que no ha tomado café, no ha tomado nada, pero a ver, esta es una sociedad con varias características, pero algunas inevitables. Esta es una sociedad de consumo y, por lo tanto, se consumen muchas cosas, claro. Y los adolescentes y los adultos, pues, también hacen lo mismo. Es decir, cuando alguien está desesperado y tiene la tarjeta de crédito suficientemente cargada, se va de compras, ¿no? Pues los adolescentes hacen otras cosas más o menos similares. Por lo tanto, coloquemos las drogas dentro de una sociedad de consumos. Luego coloquemos eso dentro de una sociedad del malestar, la angustia. Las transparencias que me salté tenían que ver con eso. Cualquier niño o niña aprende desde muy pequeño que las personas adultas que están a su alrededor, ante cualquier malestar, usan una sustancia que les evite seguir padeciendo o que les dé una solución a lo que tienen. Es raro el que no consume. Hombre, neohippies, bucólicos, ahí es un buen modelo de sociedad, nadie lo niega. Pero no se lo vendamos a los adolescentes, vendámosles la posibilidad de que fundamentalmente sean ellos y ellas. Y apunto una cosa que siempre lo digo, no con cariño por seguir contestando a Eusebio.
Me desespera mucho que cada vez que hablo de derechos alguien recuerde los deberes. La verdad es que me desespera mucho, no por Eusebio, que lo dijo ahora, sino porque en mi época de defensor del menor me lo recordaban continuamente. Cuando hablamos de derechos no estamos hablando de exigencias o reclamaciones, estamos hablando de posibilidades de acción, de posibilidades de toma de decisiones, de posibilidades de asumir personalmente el rumbo de la propia vida. A eso me refiero cuando hablamos de derecho. Entonces, en ese contexto de consumos, de usos, pues como siempre hemos dicho, mejor, quizás mejor sin drogas que con, mucho mejor con pocas que con muchas, bastante mejor usándolas de una determinada manera que de otra, y a ser posible con capacidad para darse cuenta de cómo hasta cierto punto nuestra vida se complica cuando los usamos de una determinada manera. Ahora una pregunta para Lluís Flaquer, que nos viene de l'IES Valldemossa. Nos dice, per què l'estat espanyol és reticent a invertir més en protegir les famílies? Què és necessari per trencar aquesta inèrcia? Bé, és una pregunta molt complexa, però en tot cas, històricament, des de principi dels anys 80, hi va haver una identificació entre polítiques familiars i polítiques familiars tradicionals franquistes patriarcals. I, en canvi, no hi va haver un debat per actualitzar aquestes polítiques familiars i fer un intent de modernitzar-les i democratitzar-les. I ara estem al mig d'aquest debat, però de totes maneres jo encara trobo en falta una presa de consciència i una publicització molt més gran. O sigui, de tant en tant el govern es despenja dient, doncs bé, farem això, però no expliquen per què. I per què s'ha de fer això? O sigui, en els mitjans de comunicació, per exemple, ara diu, bé, els permisos de maternitat s'ampliaran, bé, doncs perquè sembla que ho diuen a Europa. O, per exemple, ara hi haurà un fons contra l'impagament de pensions, però pràcticament això no apareix als mitjans de comunicació. O sigui, jo encara trobo a faltar una presència molt més gran als mitjans de comunicació, la relació que hi ha entre polítiques familiars i resultats en termes de benestar. Per exemple, ara fa poc m'he referit al fet que tenim les taxes de divorci més altes del món i pràcticament ningú en parla. Itziar Uriarte nos manda una pregunta para Javier Elzo. Dice, si la fe reduce el consumo de drogas y la religión pierde importancia en la sociedad, ¿el consumo de drogas puede estar subiendo por esta razón? ¿Cuál ha sido la primera frase? Dice, si la fe reduce el consumo de drogas y la religión pierde importancia en la sociedad, pregunta si el consumo de drogas puede estar subiendo por esta razón. La fe reduce el consumo de drogas. Hay consumos de drogas asociados a religiones, ¿no? Para empezar, no hay que olvidar eso, ¿no? Hombre, lo que es cierto es que ahí está constatado por muchas investigaciones que los valores altruistas, en realidad, se asocian, son preventores de consumos abusivos de drogas, digámoslo así. Los valores altruistas, los valores en los cuales hay, digamos, una proyección por la dimensión colectiva, la dimensión pública, y ahí está básicamente, o al menos ha sido así hasta hace muy poco tiempo, la dimensión religiosa, manifiestamente era un factor preventor de consumos abusivos de drogas. La religión, en este momento yo he dicho una cosa, quizá muy rápidamente, ¿no? Lo que ha disminuido potentemente es la dimensión institucional de lo religioso. Por decirlo claramente, hay una desconfianza de una parte muy importante de la sociedad española hacia la forma de actuar de la Iglesia Católica en España. Entonces, eso es lo que yo hablo de la dimensión institucional de lo religioso, que en muchos momentos va de consumo también con un descenso de la importancia de la valencia religiosa en la vida de las personas, pero no siempre. Entonces, en realidad, mucha gente lo que identifica en muchas respuestas es religión con iglesia. Entonces, así todo, hay también un fenómeno de secularización de la religión, de la sociedad española, pero con aparición de nuevas sacralidades.
Antes les he dicho muy rápidamente que hay un fenómeno de vasos comunicantes muy claro en los 5 tipos de la tipología que les he enseñado. Y es que los tipos 1 y 5, en orden diríamos 5 y 1, o sea, el que aparecía, está el grato, digamos, de los más implicados, y son al mismo tiempo los que tienen menores consumos de drogas. Luego, esa correlación existe, pero hace falta analizarla con cuidado, y lo que está en la base es esa proyección de preocupación por el otro. Porque básicamente, en muchos casos, estoy hablando de drogas ilegales, porque todo es droga, es verdad, está la cafeína, está el alcohol, estoy hablando básicamente del cannabis y sobre todo pues de la cocaína, el LSD, el éxtasis, etcétera. Hay la correlación entre poner el acento en la felicidad individual erróneamente entendida con placer, que es un agujero, digamos, sin fondo. Confundir la felicidad con el placer, no me hagan decir lo contrario, que la felicidad está entonces, como a veces se ha traducido la dimensión religiosa, con la cruz o con el sacrificio, que no tiene nada que ver, no me digan lo contrario. Bueno, eso tiene una dimensión muy individualizada. Entonces, es la percepción de que hay, digamos, una apertura hacia la necesidad del otro, hacia el otro, es lo que es factor preventor de las drogas. Ahora, una pregunta también del IES Beldamosa para Jaume Funes. Dice, ¿cómo no intervenir en el momento en que el adolescente pone su vida en riesgo, con tremendo peligro? ¿Es lícito contemplar la autodestrucción sin intervenir? Bueno, tendríamos para otra larga un seminario muy largo. Para que nadie me tache de frívolo, y porque no tienen por qué conocer mi historia, porque la mayoría son mucho más jóvenes que yo, entre otras cosas, atendí a adolescentes en el Hospital del Mar, adolescentes que se destruían con heroína. Y muchos chicos con los que yo trabajé o los mató la policía o se murieron usando de manera inadecuada las drogas. Por lo tanto, no hablo de manual, no. Pero con los adolescentes y sus procesos de riesgo de destrucción, en el que hay que tener en cuenta que es muy diferente la mirada adulta que la mirada adolescente. Como todo el mundo sabe, todo padre o madre, cuando su hijo se hace adolescente, tiene aquel sentimiento del ay, que se me estropea mi hijo, con lo que me ha costado llegarlo hasta aquí. Y ese sentimiento de angustia normalmente se traduce, se me hará delincuente, se me hará drogadicto. En Barcelona una temporada de tercera preocupación, como saben, era se me hará ocupa, que era la tercera preocupación. ¿Qué significa ver que un adolescente se destruye? Porque ciertamente hay una cosa que llamamos límites, y los límites tienen que ver con impedir, si podemos, aquello que no tiene retorno. Es decir, si yo veo que alguien se quiere tirar de un 10º piso, si puedo, debo impedirlo, porque por más que rebote, seguro que se muere. Es decir, no tiene retorno. Pero en ese suprimido eso, entramos ya en un terreno muy complicado, puesto que, como todo el mundo sabe, para un adolescente la cirrosis está muy lejos. A mí no me pasa, le pasa al otro que es tonto, tranquila que yo controlo, etcétera, etcétera, etcétera. No falta que lo repitamos. ¿Qué podemos hacer? Cuando hablaba de esos derechos, yo insistía en algo. Primero, garanticemos que no se matan por lo que va añadido a su conducta arriesgada. Garanticemos que no tienen una enfermedad de transmisión sexual o como una infección de transmisión sexual, como diríamos ahora, porque no tienen un preservativo accesible. Garanticemos que antes de saber que no deben tomar pastillas, saben cómo no deben tomarlas. Garanticemos, mientras podamos, que no deben beber y conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Garanticemos que no hay una destrucción asociada. Después, hagamos lo que podamos, y lo que podamos es estar suficientemente cerca para descubrir el momento en el que podremos intervenir. Cuando alguno de aquellos chavales de 15 años que yo atendía en el Hospital del Mar destruyéndose con el caballo, yo obviamente podía comprobar que acabarían mal, probablemente acabarían mal. Pero ¿podía encerrarlos en algún lugar? No. Y si los encerraba, probablemente me cargaba la única posibilidad de intervenir después. Por lo tanto, punto número 2, garanticemos que cerca de ellos habrá algún adulto que en el momento oportuno les ayude. Garanticemos el acompañamiento que decía antes. Y luego, también, en tercer lugar,
garanticemos que tienen los instrumentos suficientes como para progresivamente modificar su decisión hacia posiciones más sensatas, o si quieren ustedes, posiciones más adultas. Garanticemos que tienen esas ventanas abiertas a conocer otras cosas. Garanticemos que sí, que vale, que la María cura el cáncer, pero ellos no tienen cáncer. Garanticemos que no pueden decir es mejor la María que el tabaco porque no produce cáncer. No, garanticemos que saben que produce el cáncer. Garanticemos que pueden valorar que emborracharse no es un problema. Garanticemos que pueden comprobar que no vale la pena cogerse determinados colocones. Y si garantizamos todo eso y tenemos la suficiente dosis de paciencia y de esperanza, cuando poco a poco resuelvan sus crisis adolescentes, si nosotros hemos tenido una actitud sensata, probablemente habremos conseguido que ese personaje sea lo que todo el mundo aspira a ser, un joven suficientemente razonable. Digo joven porque nadie aspira a ser mayor. Nada más. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a proceder a la última pregunta, dada la hora ya en la que estamos. No va dirigida a ningún ponente en concreto. Yo creo que o Eusebio o Luis podrían contestar. Nos llega desde Pedro Nieto, de la Fundación CSZ, y dice: en este contexto individualista y de respuestas por delegación a un padre-Estado impotente para dar respuesta a todo, ¿qué posibilidades reales tienen los programas de prevención comunitaria, de desarrollo comunitario? No sé si no convendría esperar a no solo a una ponencia, sino a un taller que hay justo sobre esto, y que yo recuerdo cuando hablaba con Domingo Asún, que es un profesor chileno que ha trabajado especialmente toda la psicología comunitaria, y además Chile es un país con una enorme experiencia en este campo. Lo que hablábamos, decíamos, vamos a hablar de cómo hacer prevención comunitaria, no prevención, sino cómo hacer intervención comunitaria cuando no hay comunidad, cuando la comunidad está en crisis. Bueno, ese es el gran desafío. No es fácil, ciertamente. No es fácil porque si se pierde o si se fragiliza la dimensión de lo colectivo, pues obviamente trabajar desde, para y sobre lo colectivo pues es complicado. Pero bueno, probablemente también se hace camino enfrentando las dificultades. En cualquier caso, insisto, de eso es de lo que se va a trabajar, no sé si mañana. Muy bien, pues muchas gracias. Ya estamos en la hora que tenemos que finalizar. Bueno, pues para finalizar esta mesa redonda, agradecer a todos los ponentes. Yo creo que ha sido una mesa redonda muy provechosa y que además con unas ponencias muy bien llevadas a cabo por todos ellos. Agradecer también todas sus preguntas. Recordarles que ahora tienen un café aquí al lado y que a las 11:45 deben volver a estar todos en las mismas salas en las que estaban hasta este momento. Muchísimas gracias.